diferente, si califica suelo diferencialmente, valoriza suelo diferencialmente, y si valoriza suelo diferencialmente, ¿qué hace? Segrega. No tiene otra manera de funcionar. ¿Hay un mercado bueno y un mercado malo? No, hay un mercado. Digo, el mercado no es mi enemigo, pero es un problema muy serio. Muy serio. Digo, no tiene otra manera de funcionar el mercado que no sea segregando. No hay un mercado que no segregue en el territorio. Por lo tanto, ahí hay un punto central. Digo, entender, cada vez que escucho últimamente, y no voy a hacer nombres propios, que efectivamente esto es un problema de mejorar las condiciones de mercado para que la gente acceda a los créditos hipotecarios y a la vivienda, digo, la verdad es que esto es una falsedad irremediable, plantear de esa base. Digo, hay un problema central, que es entender que el mercado no lo puede resolver per se. Bueno, nada, y hemos hecho una serie de debates, etcétera, respecto de cómo bajar cada vez más a tierra estos grandes principios generales de los derechos humanos a una política pública territorial. Esto no, por supuesto no los voy a aburrir con esto, pero efectivamente hay una serie de cuestiones que para nosotros es central en construcción de una política territorial, no solamente la cuestión de la justicia e igualdad socioespacial, los patrones de producción y consumo sostenibles, un enfoque de género cada vez más claro, digamos, impuesto por la propia dinámica de la discusión en la Argentina y en América Latina, una cuestión de interculturalidad que nos parece central incorporar en las políticas, la cuestión de la inclusión, de la cohesión social, la cuestión de la prevención de riesgo, la participación democrática y el acceso a la información, la protección ambiental y los recursos naturales, la cuestión de la seguridad democrática como otro elemento que nos parece central. Digo, ¿por qué le dejamos la cuestión de la seguridad en manos de la policía? Digo, si cada vez que está la policía en los barrios, peor en materia de hábitat. Digo, no podemos dejar en manos de la policía la discusión de la seguridad. Digo, para nosotros es central entrar a una perspectiva de derecho sobre el hábitat digno, discutiendo cómo es la seguridad de nuestros barrios y de nuestros sectores populares. Digamos, porque son los primeros afectados por la violencia policial, por la discriminación, porque tenés cara de negrito, etc. De otras cuestiones son para nosotros centrales en cualquier discusión, insisto, de política de hábitat. Bien, este es el planteo. 2 palabras solamente sobre lo que nosotros entendemos son avances en este sentido en la Argentina. Uno es la del colectivo Habitar Argentina, que viene discutiendo hace bastante tiempo 10 medidas de política pública de hábitat que yo traje aquí, le voy a dejar a Paula y le voy a dejar al diputado Echegaray. 10 medidas de política pública comentadas. Básicamente aquí hay 2 objetivos, como se ve ahí. Digo, la primera es instrumentalizar un enfoque de derechos en la política de hábitat. Digo, cómo se baja a tierra estos grandes principios generales, digamos, muy concretamente con medidas. Y la segunda es cómo abordar además esta situación en la Argentina bastante dicotómica y que no lo es tanto, digamos, de la relación entre hábitat rural y hábitat urbano, ¿no? Digo, si la lucha por el hábitat rural y la lucha por el hábitat urbano van a estar divorciadas permanentemente, va a ser difícil resolver esto, y además nosotros no lo vemos como elementos dicotómicos. Sí diferentes, no son lo mismo la problemática del hábitat rural que la problemática del hábitat urbano, pero lo que logró en todo caso el colectivo es que las organizaciones campesinas, las organizaciones rurales, el MNCI, etcétera, etcétera, discutiera con las organizaciones de hábitat urbano políticas conjuntas en esa materia, y eso es lo que intenta, y cuando digo intenta lo digo de esa manera, digo de una manera inicial, de una manera que todavía hay que mejorar mucho, de una manera, si ustedes quieren, hasta ingenua, pero es el primer momento en que en la Argentina organizaciones campesinas y organizaciones rurales se sientan a discutir con organizaciones urbanas políticas de hábitat, y eso, bueno, tiene el costo de la primera vez. Digo, uno comete muchos errores y muchas ingenuidades. De cualquier manera, hasta ahí, esto es
Bueno, perdón, una cuestión también muy importante, ¿por qué derecho al hábitat digno? Digo, mucha discusión han escuchado probablemente ustedes respecto del derecho a la ciudad. Y la verdad es que cuando empezamos a hacer el intento de discutir hábitat urbano con rural, obviamente los grupos campesinos dijeron, miren, a mí el derecho a la ciudad no me representa, digo, a mí qué me significa, digo, yo no quiero si yo no quiero vivir en la ciudad. Digo, con lo cual básicamente hubo que trabajar bajo un concepto más amplio. No encontramos mejor palabra que hábitat, no es muy graciosa, pero es lo que hay. Y nada, supone esto, supone un derecho, la construcción de una idea de derecho colectivo, no de derecho individual, implica una construcción que no segmente derechos, no es el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, etcétera, sino que reúne derechos, que condensa un colectivo también de derechos. Estas son las 10 medidas que hemos trabajado en estos años de trabajo colectivo con Habitat, Habitat Argentina, desde muchas organizaciones. Diseño e implementación de políticas territoriales integrales, y ahí hay una serie de propuestas. Políticas públicas de regulación del suelo y de redistribución de rentas inmobiliarias. Una parte muy importante de la desigualdad de este país se basa no solamente en una cuestión de desigualdad en los ingresos, sino de desigualdad en el acceso al suelo. El acceso al suelo condiciona la vulneración de otros derechos. En general, la familia precaria de Habitat es precaria también en el empleo, es precaria en el acceso a la educación, etc. Y por lo tanto, entonces eso condiciona otras precariedades. Y nosotros ahí empezamos a trabajar la idea de vulneraciones agregadas de derechos. Y eso supone necesitar de empezar a discutir quién se lleva la renta inmobiliaria de este país. Digo, básicamente, la regulación del mercado de alquileres, Felipe ya habló, nosotros hemos laburado mucho en esa discusión. Las políticas de fomento a las distintas formas de producción social del hábitat. La única forma de producir hábitat no es vía mercantilizada. Es más, la única no. 2/3 de nuestras ciudades es producción social del hábitat. ¿Cómo piensan ustedes que fue hecho todo lo conurbano de nuestras ciudades? Por autogestión popular. ¿O ustedes piensan que fue hecho en base a producción mercantil? Es autogestión popular de la ciudad. Y ahí nuestros colectivos, nuestros barrios tienen un saber hacer que, si fuera apoyado con algunos elementos técnicos mínimos, etcétera, y algún tipo de apoyos, efectivamente esto sería muy diferente. Bueno, no la voy a hacer muy larga, ahí están las 10 cuestiones, y en la página del CELS tienen además la publicación en PDF. La segunda experiencia es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, en la cual venimos implicados desde hace muchos años, también con Madre Tierra, con el FOTITBA, etcétera. Es la primera ley provincial de acceso al hábitat, la de la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada en noviembre del año 2012 con perspectiva de derechos, y eso básicamente modifica de una manera sustantiva, con principios fundamentales, la inclusión de la idea del derecho, de la noción del derecho a la ciudad, y por lo tanto entonces la provincia de Buenos Aires es la primera que aparece en ese sentido, con un derecho ampliado al derecho a la vivienda. La función social de la ciudad y de la propiedad. Digo, la propiedad inmueble no es absoluta, tiene limitaciones, necesita tener limitaciones para poder cumplir su hipoteca social y ambiental. Digo, por lo tanto, entonces eso que había sido excluido de la normativa de la provincia de Buenos Aires fue repuesto a partir de la Ley de Hábitat. La gestión democrática y sobre todo la distribución, como dije antes, equitativa de costos y beneficios del proceso de urbanización, como otro de los principios básicos. Y que tiene, entonces, la ley se apoya en 4 grupos de instrumentos de gestión. La ley no es solamente una declaración de principios, es una declaración de principios, capítulos 1 y 2, es un conjunto de estrategias de cómo se debe
plantear los procesos de urbanización en la provincia de Buenos Aires en el capítulo 3, y capítulos 4, 5 y 6 es básicamente una enorme cantidad o la creación de una enorme cantidad de instrumentos en el entendimiento en que solo tener que si la política pública no tiene una musculatura y una fortaleza adecuada para poder intervenir en los mercados inmobiliarios, efectivamente va a seguir siendo nuestras políticas territoriales van a seguir siendo una suerte de carta a los Reyes Magos. Sí, miren, quiero el terreno eléctrico, pero el problema es que no se dice ni cómo lo voy a comprar, ni dónde lo voy a enchufar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas cuestiones que ven ahí son un conjunto muy amplio de instrumentos. Esos son instrumentos e iniciativas para fortalecer los procesos de autogestión popular en las barriadas de la provincia de Buenos Aires. El segundo grupo es básicamente de fortalecimiento de la capacidad operacional de los municipios. Es una ley altamente municipalista, con mecanismos como los consorcios, como el reajuste de tierras, como el parcelamiento y edificaciones obligatorias, etcétera, etcétera. El tercero es básicamente los dispositivos fiscales y extrafiscales para obtención y administración de recursos. La ley crea un sobreimpuesto a todos los inmuebles baldíos, especulativos, y ese sobreimpuesto va a un fondo fiduciario que financia urbanizaciones populares. Este es muy importante, no solamente como mecanismo, el fondo recauda en este momento, bueno, por ejemplo, este año, a julio, que es el último dato que tenemos de la FIP, el fondo recaudó 300 millones de pesos, y es un año complicado porque además, como ustedes saben, con la crisis hay mucha morosidad, sino que es el mensaje político más que la cantidad de plata lo que se está diciendo. Es decir, la urbanización se tiene que financiar con un castigo al que especula, no al que produce. Este es el punto central que intenta mostrar la ley. No es creando más impuestos para las pymes, para los laburantes, etcétera, sino castigando al que especula. Hoy, cuando Felipe hablaba, no quise meterme porque estaba apurado, pero digo para que ustedes vean, entre el 2006 y el 2016, el precio promedio en los 24 municipios de la región metropolitana de Buenos Aires de un lote vacante aumentó 17 veces. Mientras que el impuesto inmobiliario al baldío aumentó menos de 10 veces, 9 y pico. Si el impuesto inmobiliario aumentó casi la mitad que el precio, me conviene especular, hermano. No me conviene lotear. Claramente me conviene especular. Porque obviamente es la propia dinámica inmobiliaria y la idea de que efectivamente aquí el sistema impositivo castiga al que trabaja, castiga al que invierte y no al que especula. No, a ver, no es casual de que las únicas dos cuestiones que están muy bajamente castigadas por el sistema impositivo es la renta financiera y la renta inmobiliaria. Son los dos procesos especulativos. Con lo cual, acá tenemos un problema realmente muy, muy serio. Y cierro con los mecanismos de participación, que para nosotros son muy importantes. La ley, y ya cierro, no plantea los mecanismos de participación como una posibilidad. Dice que son obligatorios. Y por obligatorios significa que yo los puedo litigar si no se cumplen. De hecho, estamos litigando a 2 municipios que aprobaron modificaciones de códigos urbanísticos sin una sola consulta a la población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahora seguiríamos con Florencia Gómez.